El problema de Ayuso es que le votan por hacer lo que hace y por decir lo que dice. O sea, ese es el problema principal de Ayuso y compañía, de Abascal, de Meloni, de Milei, de los Trump de la vida. Ese es el problema principal de por qué les votan. Y hasta que la izquierda no lo entienda, no haremos nada. Que Ayuso mienta es su forma de hacer política. 6 de cada 100 víctimas por el COVID en toda España murieron atrapadas en los protocolos de la vergüenza en las residencias de Madrid. 6 de cada 100. Pero no solo es cuánta gente murió, sino también cómo murieron aquí, en Madrid, mientras usted gobernaba. ¿Es capaz, señor Ayuso, de entender la diferencia? Mire, 5 años después, ni pide perdón, ni cuenta la verdad, ni repara a los familiares de las víctimas. Sería un buen ejercicio de rendición de cuentas que hoy usted aquí nos contara por qué aprobó esos protocolos. ¿Por qué no trasladó a esas personas a los hospitales? ¿Por qué no medicalizó a las residencias? En definitiva, señor Ayuso, ¿por qué los abandonó? ¿Por qué dejó que murieran así? Muchas gracias. La rendición de cuentas como gobierno es muchísimo mejor que la suya, que fíjese incluso que sabemos hasta dónde tenemos la oficina. Gracias. Escuche, la tía Chelo no murió, a la tía nos la mataron. No estaba enferma. No necesitaba paliativos como sí necesitó el tío Pepe con su cáncer. Necesitaba un respirador, una medicación, pero no la llevaron al hospital porque alguien lo prohibió. En la última videollamada, en la cama, con la mascarilla azul medio caída, le dije: aguanta, tía, aguanta, que tenemos que jugar al parchís. No se me va su cara de angustia y de miedo. Murió el 6 de abril del 2020. Señora Ayuso, ¿en qué momento, en una democracia como la nuestra, una presidenta regional puede amenazar a las víctimas en vez de protegerlas? Puede amedrantarlas Silencio, señorías. en vez de auxiliarlas. Silencio. Puede insultarlas en lugar de homenajearlas, señora Ayuso. ¿No será que no es usted digna del cargo que ocupa? Mire, yo estoy acostumbrada a escucharla decir tonterías, mentiras y falsedades, pero es que ayer usted se superó. Escúcheme bien, señora Ayuso, porque mientras miles de personas morían, su hermano se forró. Mientras miles de personas morían sin atención hospitalaria, su novio se forró. Señora Ayuso, su entorno utilizó la pandemia para dar pelotazos y luego intentó engañar a Hacienda. Hágase un favor hoy, háganoslo a todos. Pida perdón y dimita, y si no, cállese. Y si no, silencio, silencio, señorías. Mire, esta noche tiene usted el documental sobre las 7.291 víctimas de las residencias. Se emite a las 11:10 en la 2 y en el 24 horas. Véalo. Silencio, y luego asómese señorías, a la ventana silencio. de su casa y piense que 7.291 personas murieron sin atención hospitalaria mientras usted vive en un ático pagado con comisiones. Unos morían y otros se forraban para que usted viva como una reina, señora Ayuso. Por favor, señorías del Grupo Socialista y demás Madrid, por favor, debemos continuar. Muchas gracias. Hay que instrumentalizar, hay que politizar ese dolor para sacarle rédito electoral. Ustedes están colaborando con eso cada día. Y sí, fiel a su estilo, la izquierda de este país, el Partido Socialista, no defrauda. Cada vez que hay una tragedia, intentan politizarla, instrumentalizarla. Siguen recogiendo pellets algunos, siguen... ya. En la cara ni los nombres de la mitad de los ministros. ¿Quiénes son sus parejas? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Dónde viven? No me hablen de áticos, que tiene la familia política de Pedro Sánchez un ático y un local para saunas y negocios particulares. Tápense un poco. Muchas gracias. Miren, nosotros hoy vamos a pedirles que realizaran algún acto de homenaje a las víctimas del COVID en el 5º aniversario de la pandemia. Pero después del comunicado que perpetró ayer la señora Ayuso, que se ha convertido en una mezcla patética entre Donald Trump y Carlos Mazón, no tenemos nada que pedirles porque hemos perdido toda esperanza en su humanidad y en su dignidad. Solo le vamos a pedir que dejen de insultar, que dejen de mentir y que pidan perdón.
Que dejen de insultar, como hizo la señora Ayuso, llamando las mismas mierdas de siempre a las víctimas de la residencia de la Comunidad de Madrid. Silencio. Que dejen de mentir, Silencio, que dejen de mentir señorías. como lleva mintiendo desde la primera palabra de su comunicado de ayer hasta la última palabra de sus respuestas de hoy. Que deje de mentir como mintió usted diciendo que no se refería con las mismas mierdas de siempre a las víctimas de las residencias, y luego le dejó la señora Ayuso con el culo al aire 3 días después, porque usted intentó que no quedara como una miserable, pero ella dijo que sí, en El Mundo, que claro que se refería a las víctimas de las residencias, pero que mucho más grave que los 7.291 muertos de la residencia, mucho más grave que esos muertos es que a ella le insulten. Tiene la misma ética que han demostrado ustedes hoy. Mientras nosotros aplaudíamos a las víctimas de la residencia, ustedes aplaudían a la caudilla, que es lo único que les importa. Pidan ustedes perdón y dejen de mentir, dejen de ser unos cobardes que desde que tienen ustedes mayoría suficiente cerraron la comisión de investigación para que los madrileños no sepan la verdad y llevan todos estos años escondiéndose de las víctimas de las residencias y hablándoles con mentiras a través del plasma como hicieron ayer en vez de recibirlas. Tengan el coraje de recibirlas y decirles a la cara que es mentira que les llamaban de su residencia y les decían que su familiar tendría que ir a un hospital, pero que la Comunidad de Madrid se lo prohibía. Tengan el coraje de decírselo a la cara. Les pediría que hoy vieran el documental de 7.291, pero es evidente que ya lo han visto y que por eso están tan nerviosos, tan furiosos, tan cargados de odio, de mentiras y de infamias. Tengan ustedes el coraje de pedirle perdón a las víctimas, de dejar de mentir, de dejar de insultar y de dejar de convertir esta Cámara en un nido de ponzoña. ¡Qué asco, señores del Partido Popular! ¡Qué asco, señoras del Partido Popular! Gracias, señoría. Yo creo que lo del asco se lo podía haber ahorrado, señor Martínez Abarca. A usted sí. ¿Quién lo ha dicho? Presidenta, ¿cómo valora la situación social de Madrid? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Señoría, pues a pesar de ustedes, está viviendo su mejor momento. Gracias, señora presidenta. Señora Bergeró, su turno de réplica. Señora presidenta, se estrecha el cerco judicial sobre los negocios de su novio, que aparentan ser también los negocios de pareja, o al menos los beneficios sí que lo son. Ahora se quiere imputar al abogado y administrador de Bavia SL, esa sociedad que ha comprado el ático que disfruta la quironesa y el señor Quirón. También se investiga ya esa mordida al presidente de Quirón. Prevención, y acabarán investigando ese ático que esconde muchos secretos, pero no se sabe qué trato esconde, pero huele muy mal. Señora Ayuso, todos los indicios apuntan a usted y cada semana tiene un revés judicial. Presidenta, estos días se cumplen 5 años del primer confinamiento y 5 años de los protocolos de la vergüenza. Usted ha encarado esto como lo haría Carlos Mazón, intoxicando desde las instituciones, sacando pecho de la gestión que convirtió Madrid en la capital europea con mayor exceso de mortalidad en la pandemia, igual que Mazón saca pecho de la gestión que ha dejado morir a 227 personas. Creo que por eso nunca lo nombra, porque tiene miedo de acabar como él, atrapada en sus mentiras y en su soberbia. En la pandemia los trabajadores esenciales estuvieron a la altura para salvarnos mientras usted redoblaba su ofensiva contra la sanidad pública que nos salvó. El pueblo madrileño estuvo a la altura mientras su entorno, señora presidenta, solo buscaba cómo hacer un pelotazo en medio de la tragedia. Usted lleva 5 años intoxicando, insultando y haciendo luz de gas a los familiares de las víctimas de los protocolos de la vergüenza. Y ahora dicen que solo eran 4.000. ¿Y con qué ligereza lo dicen? Como si eso les exculpara de la gravedad, como si los protocolos fueran menos vergonzosos porque afectaran solo a 4.000 personas. Quieren descontar muertos como si descontar una cifra fuera menos grave su responsabilidad. Claro que fueron 7.291 y son datos de su gobierno. Fueron 7.291 y solo ocurrió en la Comunidad de Madrid. Mienten cuando dicen que ocurrió en toda España. Sí, es muy fácil decirlo, porque solo en Madrid firmó su gobierno unos protocolos que los dejaron morir por el hecho de vivir en residencias. Presidenta, mire, deje de censurar y de esparcir bulos.
Televisión Española no es Telemadrid ni Aló, Presidenta. Hágase un Silencio, favor señoría, silencio. y silencio. prenda Televisión Española Silencio. por una vez. Vea el documental que se llama 7291 y créame, se le va a helar el corazón. Gracias. Unas palabras que ustedes se inventaron, ustedes deberían dimitir. ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo les traje aquí una sentencia. ¿Y qué ha ocurrido? Que esta semana ha habido otras dos que nos han vuelto a dar la razón. Un saludo. Así que les reto a que tengan un poquito de dignidad, un poquito de humanidad y dejen de retorcer el dolor de las víctimas con fines políticos 5 años más tarde, que así les va en la Comunidad de Madrid. Es que en política de víctimas ustedes llevan imponiendo una jerarquía absolutamente terrible durante décadas. Terrible porque no atiende ni al grado de sufrimiento de las víctimas ni al grado de crueldad de los verdugos. Tiene que ver exclusivamente con el grado de afinidad que ustedes tienen con unas víctimas sí y con otras no. Y en ese sentido, claro, las del franquismo la han colocado ustedes en un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar como a tantas otras, ¿no? Recordemos a Rajoy sacando pecho y presumiendo de no dedicar ni un solo euro a desarrollar la ley de memoria democrática. Recordemos a Casado burlándose de las familias que a día de hoy siguen buscando a sus seres queridos por las cunetas de media España. O recordemos a la señora Ayuso hablando del valor de la memoria y de la importancia de no olvidar, pero en Auschwitz, porque aquí en España lo que hace es boicotear los actos de conmemoración del final de la dictadura o oponerse a que se coloque una placa que homenajea a las personas que fueron brutalmente torturadas por en la Dirección General de Seguridad, hoy sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y a ustedes les preocupa el pasado, en realidad les preocupa a ustedes el pasado en la medida en que se proyecta sobre el presente. Les preocupan, por ejemplo, esas empresas que se lucraron durante el franquismo por su cercanía al régimen, por tener acceso a los batallones de esclavos que funcionaron como mano de obra gratis para estas empresas, por los suculentos contratos que el aparato de la dictadura ponía a su disposición. Hablo de empresas que ustedes conocen perfectamente, hablo del BBVA, hablo del Santander, hablo de OHL, hablo de Endesa, hablo del Corte Inglés, que van asociadas a apellidos que conocen igualmente, hablo de los Botín, de los Entrecanales, de los March, de las Koplovich, de los Álvarez, apellidos que los Silencio, señorías. Silencio, dejen hablar, apellidos señor que en los Terrero. años 30 del siglo pasado aparecían financiando al fascismo y que en los albores de los años 30 de este siglo aparecen en los papeles de Wikileaks como financiadoras de plataformas ultracatólicas y de extrema derecha como Hazte Oír o como Citizen Go, que es una plataforma que aglutina a millonarios de medio mundo que financian a grupos de extrema derecha como Vox. Y eso es lo que les preocupa a ustedes, señorías. Les preocupa que alguien conecte al aparato del viejo franquismo con lo que de él pervive en las estructuras de la sociedad contemporánea, en la judicatura, en la política, en el mundo de los negocios, en algunos sindicatos policiales. Les preocupa, señorías, que alguien conecte al viejo fascismo de los años 30 con esos que vienen ahora aquí a contarnos, que vienen a salvarnos de las élites cuando no representan a nadie, escúchenme bien, a nadie más que a las mismas élites de toda la vida, que son las que les pagan. Felpudos de los que pagan. Son felpudos de los que pagan. Lo eran en el siglo pasado y lo son en este. Y por eso para Más Madrid la memoria democrática no es un lujo ni una floritura. La memoria democrática es un imperativo moral y político que deberíamos asumir entre todos y todas, muy especialmente aquellos que hunden su pasado político, las raíces de su pasado político, en lo más asqueroso de la historia de nuestro país. Y que si tuvieran un mínimo de patriotismo y un mínimo de vergüenza, no se opondrían a que las víctimas tuvieran algo tan sencillo como verdad, justicia y reparación. Muchas gracias.